En este video les voy a comentar sobre cómo se confeccionó el DOE, los problemas que hubieron, los cambios de diseño que hubieron, como las ideas principalmente. Entonces, al inicio está la base del DOE, que nosotros en esta parte lo que vi como más ideal fue este DOE que tiene la característica que son los vértices y los vértices rojos y los bordes negros se imprimen por aparte y se pegan. O sea, no viene armado, como sería armar un DOE o sea, imprimir un DOE en 3D ya confeccionado entero, que serían mucho más piezas. El material, pues, elegimos PLA por la facilidad que tiene con respecto a que es más fácil de imprimir porque no ocupa calor, tanto calor como el ABS, y que se puede moldear más fácil, digamos, con el PLA, uno con calor, digamos, con una fuente de calor, puede como cortarlo fácilmente. Entonces, por ejemplo, con la base me ayudó un montón de que a veces lo hace un toque más largo y después nada más con una cúter calentada y se cortaba bien y así lo podía como adaptar más. En cambio el PLA tiene ese problema, digo el ABS tiene ese problema que es más difícil de moldear, y también el PLA nos servía como por cómo absorbía el golpe, el impacto a la hora de moverse. La primera idea fue usar un solenoide. Aquí se ve como más o menos la idea. La idea principal era hacer solenoides porque eran pequeños, entonces hubiéramos podido hacer un DOE muy muy pequeño. Entonces para eso lo fuimos adaptando al inicio, íbamos en el camino a hacer el DOE pequeño. Entonces igual un motor por cara y hacer una fuerza de abajo para que el DOE se levantara, ya que iba a ser pequeño y muy ligero, ya que la impresión 3D es muy ligera. Aquí también se ve, por ejemplo, las necesidades de un transistor, que normalmente es el TIP120, y un diodo. Entonces, para seguir con la idea de que sea pequeño y ligero, nos elegimos el Adafruit Husa, que además de tener funcionalidades y que compila igual que un Arduino, tiene la ventaja que ya tiene la antena Wi-Fi incorporada. Entonces nos sirvió un montón para eso. Además de que también tiene la parte negra que se ve arriba, es para entrar a baterías LiPo. Entonces, ahora con la idea de usar los inductores, habríamos que ver cómo hacer para que el Adafruit pudiera tener las dos entradas, ya que como se ve no tiene tantos pines. Entonces, ya que la idea con diseño lógico es usar un multiplexor, que en este caso aquí se ve que es el SN74LS154N, bueno, aquí se ve en el que dice Malasia. Este multiplexor tiene la ventaja de que con 6 me da 16. Son 4 pines en realidad, o sea, son 4 pines de datos, de ceros y unos, de lógicos, y dos para escoger, donde de estos dos, en realidad solo con unos podría servir, porque en realidad como son 12 y por como está hecho introducción en sí, teníamos la ventaja que en realidad podríamos dejar el C2 siempre pegado a tierra y en realidad con 5 pines tener 16, que yo ocupaba 12, pero no sé, por ser en bytes, no se puede, perdón, en bits, entonces no se puede en 12, tiene que ser una potencia de 2. Entonces se consiguieron los diodos y los transistores y con esa idea. Desafortunadamente, con el solenoide no tenía tanta fuerza, entonces ahora teníamos que cambiar los motores, que en este caso elegimos los servos. Los servos tienen la ventaja de que se mueven de 0 a 180 grados, o sea, no tienen una rotación continua, pero tienen mucha fuerza. Digamos, este servo que pesa 9 gramos, tiene un torque 1.6 kilogramos. Entonces, claramente el parlante que es bien pesado lo levanta muy fácil. Y aquí se ve ya con el armado. Con una base que después de explicar, él vio como él rotaba fácilmente. En este caso, para usar los servos íbamos a ocupar igual algún tipo de herramienta para poder controlar 12 motores. Entonces en este caso se consigue un servo driver de PWM, que es la onda que usan los servos para funcionar. Ellos para actuar, para moverse, lo que reciben es una onda cuadrada que da al Arduino. El Arduino 1, por ejemplo, de los pines digitales, solo 6 son PWM. En este caso lo que tiene son 16, y lo único que ocupa para el Adafruit son lo más 3 pines. 3 pines para control y los pines de arriba que serían para ya la alimentación propia de ellos. Entonces nosotros usamos más bien teníamos pensado usar dos para tener uno con LEDs,
que después no fue más complicado alimentar y ensamblar. Entonces, con los movimientos, primero teníamos pensado con el servo hacer una cremallera, en el sentido de que podíamos hacer que en la acción rotación, perdón, en la rotación del servo, nada más se pusiera una cremallera o algún tipo de forma así que también se podría cortar en láser, entonces sería mejor que en 3D. Y él nada más impulsa, él hace la fuerza hacia abajo y se levanta. Sin embargo, los engranajes estaba muy complicado montarlos, ya que como el DODE tiene las tapas huecas, no era muy factible. Entonces al final se pasó a un horn hecho por uno mismo. Un horn son los cuernos que se le ponen al servo. Y en este caso, como uno no tiene muchos conocimientos de eso, más bien lo que hicimos fue un montón de pruebas y errores. Primero, como no está en la hoja de datos el diámetro del motor en sí, digamos, de la acción, de la parte que hace la rueda. Entonces tuvimos que hacer las pruebas con diferentes radios y también las longitudes para saber como con cuál longitud iba a tener mejor levante, cómo iba a actuar mejor. E incluso también si tenía que ser redonda o no, que en este caso nos sirvió más las que no son redondas. Y la ideal al final fue una de 60 longitud, de 6 centímetros. Luego se tuvo la idea alterna de tratar, ya que el problema con este diseño es de que, como se vio en el GIF anterior, él solo mueve en una sola dirección. Aquí en este GIF solo se mueve en una sola dirección. Entonces, como solo se mueve en una dirección y el servo se puede en 180 grados, tal vez con una pieza más grande podemos moverlo para adelante y para atrás. Nada más que ahí sí tendríamos que pegar la base de vértice a vértice, que normalmente estaba de vértice a base. Entonces, para poder hacer estos, se hizo la base, bueno, se diseñó igual en corte láser otro horn, nada más que sí tenía el problema de que por el torque y los pesos de todos los motores, él cuando hacía la acción, como que le faltaba un poquito más de grados para girar. Y lo que hacía es que él se levantaba en el vértice y quedaba justamente en el vértice, entonces quedaba prácticamente en un punto de pivote, porque estaba impulsado, quedaba levantado, nada más que normalmente caía en una cara, pero normalmente tambaleaba, digamos, tal vez al segundo intento caía en una cara hacia adelante de lado, o hacia atrás, en una cara atrás de lado. Entonces ahí lo que pues vi en ese momento, lo que se trató es que teníamos la posibilidad de tener cuatro posibles caras. Digamos, en los vértices que están de frente y atrás con respecto a la base, podría ir a las dos caras de frente y a las dos caras de atrás. La idea fue tratar de que cuando esté en el punto de pivote, hacer que el otro servo una cara se moviera para hacer como un peso y que cayera. Sin embargo, no fue factible. Incluso cuando ya se pegaron todos los servos y se probaron todos los movimientos, además de que esa pieza es muy grande y me estorbaba la circuitería de adentro, ya porque adentro tiene que ir el Adafruit y los drivers de PWM. Entonces sí, más bien perdía mucho espacio, entonces no fue factible. Entonces sí le gira para un lado y para el otro, pero sí quita mucho campo. Ahora, entonces lo que se decidió fue hacer una mejora del primer diseño, que es decidir cierto tamaño específico y usar, como también tenemos el problema con el primer diseño, que la rueda, como iba directamente al servo, no tenía como unas marcas que los cuernos que ya entra el servo tiene, que son como unas marcas como tipo de tornillo. Esas no se pueden medir, entonces puede ser en corte. Entonces perdía, al final cuando uno tiene la pieza anterior, la primera, cuando uno ponía el hueco y entraba, no, o sea, cuando tenía que hacer los movimientos no servía porque se resbalaba. Entonces íbamos a una combinación de pegar el cuerno que cada servo trae con la pieza de corte láser para expandirlo. Y estas ya son las versiones finales. Y aquí están las que se usan en cada cara, ya que como el DOE se pegó y las bases, digamos, como todo está pegado, no es exactamente regular por error humano. Entonces algunos números son más largos que otros. Tal vez no se aprecia muy fácilmente, igual por la forma en que lo acomodé en la foto. Pero si es de fijo que los puedo asegurar de que hay unos que son más largos que otros. Entonces, ahora con la base, al inicio estábamos pensando en una base en 3D.
Se trató una de láser, pero no era factible porque era muy angosto y era muy incómodo. Entonces, porque el DOE es irregular, entonces era más fácil hacer una en 3D, que se diseñó y al inicio tenía un cierre mecánico en el sentido que tenía como una prensa como de gaveta. Y aquí se ve como el diseño sólido. Nada más que ya cuando estaba impreso no era muy factible. Para nada, ya que al final no quedaba bien. Entonces, al final lo que se decidió para ya hacer como el diseño final fue una con tapa adhesiva. Que la ventaja que tiene o digamos la diferencia es de que simplemente la tapa se le pega con el pegamento al que se pega el DOE, que es un super bonder específico de gel para que no dañe el PLA. Ahora, con la alimentación, al inicio pensamos en una batería normal de teléfono, ya que los motores ocupan 5 voltios. Y teníamos el problema cómo sacar la alimentación de aquí. Entonces investigamos y con cables USB más bien modificamos uno, lo cortamos y le sacamos los pines que se ocupaban. Sin embargo, no teníamos como la totalmente confianza o no la confianza, sino que no estaba seguro ese tipo de alimentación con ese cable cortado. Entonces al final requerimos comprar una fuente, que es la imagen del centro, que lo que recibe es el USB directo, ya que estos pines, aunque sí funcionan, no es la mejor opción, más bien se calienta mucho. Entonces con esto ya tiene un montón de seguros, más bien hasta incluso da 3.3 voltios. Entonces si hubiéramos usado esto que no se usa en el diseño final, pudiéramos tener la ventaja de que con solo usar la batería a la fuente, podríamos tirar un pin de 3.3, que es lo que la Adafruit usa, y uno de 5 para el driver de los motores. Al final usamos baterías LiPo. Tienen la ventaja que todas son de 3.7. Pero al, al final, aunque con 4 voltios, que es como cuando están totalmente cargadas, es lo que dan, el servo tiene menos fuerza, pero igual sí logra moverse, como se va al final con las baterías LiPo. Entonces ahorita lo que estamos usando es la pequeña para el Adafruit y la grande para el driver. Ya aquí se puede ver el DOE funcionando. Entonces al inicio, digamos, lo que se ve es como que tratamos de hacer un video rápido cómo se ve adentro, como con todo lo que son cableridos, ya que lo que está son los 12 DOEs pegados al driver. Y el driver está, más bien hay dos drivers pegados porque uno era para LEDs y están como todos los cables de LEDs. Sin embargo, para LEDs habría que soldarlos y energéticamente nos está haciendo muy difícil, ya que para ensamblarlos estaba demasiado incómodo. Ya, más bien los cables se nos iban a estorbar para los movimientos, entonces al final decidimos no poner LEDs, y los pegamos nada más los cables. Porque si se enredaban después, como no están los cables como todos pegados al borde, por así decirlo, y están ahí flotando, al final después nos incomoda el movimiento de las patas y no se va a poder mover. Entonces aquí nada más se ve como se va pateando de manera autónoma con las baterías que se ven desde adentro. Ahora ya en el siguiente ya se ve caminando. Que aquí como se puede ver en el segundo video, ya se ve cuando camina y hace los movimientos seguidos. Entonces ahí tiene el Adafruit pegado adentro y ya tiene la orden del celular. Entonces nada más ahí empieza a caminar. Entonces ahí él lo que hace es que tiene una secuencia, digamos, las bases están acomodadas de cierta forma para que él siempre caiga en una cara específica. Ya que está una conexión entre un vértice y la apotema, él siempre va a tirar al lado contrario de donde está haciendo la fuerza hacia arriba. Entonces, del pentágono, se ve como, aprovechando como ese movimiento que siempre hace fijo, se pueden acomodar las bases de cierta forma para tener una secuencia donde siempre recuerda todas las bases. Entonces, él, digamos, si están, nosotros los números, en este caso están numeradas, entonces estoy en la base 11 y quiero ir a la base 8, por ejemplo, él recorre, por así decirlo, una lista de posiciones y en algún momento está al 8, entonces llega al 8. Y si quiero ver al 11, nada más le sigue recorriendo. Eso es porque solo tiene un grado de libertad. Si hubiera sido factible usar el otro custom horn que era hacia adelante y hacia atrás, que ya tenía 4 grados de libertad, hubiera sido más fácil. Porque ahí en ese caso estaba planteado hacer un grafo de los posibles movimientos, incluso meterle Dijkstra para poder hacer el cálculo de la ruta más corta, pero al final no salió. Entonces esto fue como que el balance final.
Aquí sí se ve claramente el Dove funcionando.